Hola, soy Greg Primack, asistente apostólico de la Comunidad de Cristo, Campus Sureño de Estados Unidos. En esta sección consideramos la naturaleza, interpretación y aplicación de las Escrituras. ¿Qué son las Escrituras? Las Escrituras están formadas por un texto, palabras escritas en papel, electrónicamente o en otro formato. Estas palabras, a su vez, son leídas, interpretadas y entendidas en algún modo por el lector. Pero hay más en las Escrituras que un texto. También hay un contexto, un marco histórico, cultural, social, político, económico, lingüístico, etc., mayor en el cual el texto mismo está escrito. Y hay más en las Escrituras que solo palabras. Hay también algunas experiencias subyacentes que ha hecho que la Escritura reflexione, comprenda, elija ciertas palabras y después las escriba. Todo para expresar ideas y, por tanto, decir algo que sea comprensible para el lector en el contexto e idioma en el cual está escrito. ¿Cómo se interpretan las Escrituras? Las palabras escritas, para empezar, se leen y entienden de acuerdo a lo que significan dentro de su sistema de lenguaje particular, hebreo, griego, inglés, español, francés, etc. El marco general y la experiencia de la Escritura también se toman en cuenta para que las ideas que está expresando sean interpretadas y comprendidas de acuerdo a su importancia y el contexto y idioma en el cual están escritas. Exploraremos la naturaleza, interpretación y aplicación de las Escrituras a través de la observación de 3 grupos de normas sobre la esclavitud en la Biblia, Hebreo o Antiguo Testamento. Específicamente, compararemos cómo el Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Levítico 25 responden a 2 preguntas específicas. Primero, ¿puede un israelita esclavizar otro israelita? Segundo, el ser así, ¿qué sucede cuando un esclavo israelita es liberado de la esclavitud? Comprender lo que Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Levítico 25 dicen, por qué y cómo lo dicen con respecto a estas 2 preguntas, plantearé las más preguntas que consideremos con respecto a la naturaleza, interpretación y aplicación de las Escrituras. Algunos comentarios breves sobre la composición y época del Antiguo Testamento serán útiles para este estudio. Antes de que se escribiera el Antiguo Testamento, un número de tradiciones y fuentes distintas, algunas orales, algunas escritas, se habían desarrollado y estaban en circulación. Los autores utilizaron materiales de estas tradiciones y fuentes cuando escribieron los diferentes libros del Antiguo Testamento. Por eso, el Antiguo Testamento incluye en muchos lugares materiales original, material que se originó y circuló en el antiguo Israel antes de que el Antiguo Testamento, como lo tenemos ahora, fuera escrito. Fechar con precisión algunos escritos del Antiguo Testamento es difícil. A menudo, lo más que se puede hacer es identificar un marco de tiempo general dentro del cual un libro dado o su fuente parecen haber sido compuestos. Analizaremos la ley sobre los esclavos en Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Levítico 25 como material original. Esto es, desde el punto de vista de lo que estaban diciendo cuando se escribieron originalmente y antes de que se incorporaran en las versiones finales y completas de los libros de Éxodo, Deuteronomio y Levítico, su datación será importante en términos de su secuencia y épocas relativas de composición en lugar de las fechas exactas de que fueron escritas. Esta aproximación nos ayudará a entender y comparar cómo los antiguos israelitas confrontaron los mismos problemas, la propiedad y liberación de esclavos israelitas, en 3 intervalos diferentes a través de varios cientos de años. Alrededor del siglo XII, área común, quizás entre 1250 y 1220, algunos esclavos escaparon de Egipto. El ejército del faraón los persiguió y los arrinconó contra el mar. Durante la noche, un fuerte viento separó las aguas. Los esclavos pasaron a la playa del otro lado. Cuando los egipcios los persiguieron, el mar volvió y los ahogó. Los esclavos fugados finalmente cruzaron la península del Sinaí, entraron a Canaán y se establecieron en lo que hoy es Israel. Estos ex-esclavos creyeron que lo que les sucedió fue la poderosa acción de Dios. Ese Dios los libró de la esclavitud en Egipto y les dio no solo la libertad, sino también un hogar, la tierra de Israel.
Ellos, por lo tanto, hicieron un pacto con Dios y construyeron una comunidad, no solo una sociedad humana, sino una sociedad devota, una sociedad que sería una digna respuesta a Dios, sino los que librado de la esclavitud, una sociedad que sería ejemplo de la naturaleza misma y acción salvadora de Dios en todos sus aspectos: religión, política, economía, relaciones personales, etc. Examinemos cada uno de estos tres pasajes más detalladamente. Éxodo 21, 1 al 11, es la ley sobre esclavos más antigua. Probablemente data del periodo de los jueces, aproximadamente de los siglos 17, 10 de la era común. En esa época, los israelitas se habían establecido en Israel y la economía estaba basada en la agricultura y el trueque. Éxodo 21, 1 a 11 refleja una situación real en Israel alrededor de 1200 a 1000. Era común. La esclavitud israelita se estaba practicando. Los israelitas poseen esclavos israelitas. Los versículos 2 al 6 indican que algunos israelitas están vendiendo, comprando y poseyendo varones israelitas como esclavos. De acuerdo con los versículos 7 a 11, algunos padres israelitas están vendiendo a sus hijas como esclavas a hombres israelitas. Estos israelitas propietarios de esclavos son probablemente terratenientes adinerados. Los esclavos israelitas son personas pobres que necesitan dinero que no pueden pagar sus deudas. Éxodo 21 permite a los israelitas ser propietarios de otros israelitas, hombres y mujeres, como esclavos. Los versículos 2 a 6, sin embargo, exigen que un propietario israelita libere a un varón israelita de su esclavitud y de su deuda después de 6 años de servicio. Esta limitación de 6 años es permanente. Es importante. En primer lugar, hace de la esclavitud de un hombre israelita temporal un lugar de permanente, más como un arrendamiento que una compra. En segundo lugar, refleja la idea de Éxodo 13, 3, 10 y muchos otros pasajes en el Antiguo Testamento de que Dios ha redimido a los israelitas de la esclavitud en Egipto, lo que significa que Dios los ha comprado de su amo, el faraón, que Dios es un legítimo dueño y que ellos son, por tanto, esclavos de Dios. Como tales, pertenecen a Dios y no tienen derecho de venderse a nadie más. Un hombre israelita, entonces, puede solo arrendar su persona a otro israelita, esto es, servir a su propietario durante 6 años, no de por vida. Los versículos 7 a 11 tratan a las esclavas israelitas de modo diferente. Como en los versículos 2 a 6 permite a un hombre israelita poseer a una mujer israelita como esclava, pero no exige que la libere de su esclavitud o deuda después de 6 años de servicio. En lugar de esto, se espera que se convierta en su esposa o concubina y, por tanto, un miembro permanente de su familia. Si no se casa con ella, él está obligado a redimirla vendiéndola de nuevo a su familia o quizás a otro varón israelita o darla a su hijo como su esposa o concubina.
Si el dueño se casa con ella, pero después toma otra esposa, está obligado a continuar respetando todos los derechos maritales de ella o liberarla y perdonarla su deuda sin ningún pago o cambio. Los versículos 2 a 6 y 7 a 11 comparten una característica importante. Cuando la esclavitud de un hombre o mujer israelita llega a su fin, se exige al propietario de esclavo que los libere de su deuda, pero no que les dé o pague nada más. Un ex esclavo israelita, ya sea hombre o mujer, vuelve así, y la comunidad como un hombre o mujer libre, pero la misma condición financiera, pobreza, que es probablemente lo llevó a su esclavitud en primer lugar. Deuteronomio 15, 12 o 18 es la segunda ley sobre esclavos. Fue probablemente parte de una antigua edición del Deuteronomio que se originó en el norte de Israel durante el siglo VIII. Era común. Copia más tarde fue descubierta en el Templo de Jerusalén en 621 y llevó o aceleró las reformas religiosas, social, política del rey Josías. Este fue un periodo de agitación religioso y social. Los israelitas estaban adorando a dioses extranjeros. Los reinos de Israel en el norte y Judá en el sur eran independientes y prósperos. La economía había dejado de ser agrícola y basada en el trueque, pero ser de naturaleza monetaria. Sin embargo, un importante problema en aumento era que algunos habían adquirido medios económicos y se habían vuelto pudientes, mientras que otros se habían empobrecido. La gente más rica estaba prestando su dinero con intereses a gente más pobre que a menudo no podían pagar sus préstamos y como consecuencia se habían forzado a vender sus tierras ancestrales y a veces incluso a sí mismos a sus acreedores. Los profetas israelitas como Amós, Oseas e Isaías condenaron esas prácticas y, en cambio, llamaron a una renovación y observación del antiguo pacto mosaico entre Dios e Israel para fortalecer las estructuras sociales tradicionales que protegían al pobre. Deuteronomio 15, 12 al 18 refleja una segunda situación real en Israel. Durante el siglo VIII de la Era Común, aproximadamente 300 o 400 años después de la situación abordada en Éxodo 21, la esclavitud todavía se practica. Los israelitas continúan teniendo compatriotas israelitas, hombres y mujeres, como esclavos. Los versículos 21, 12 y 17b a 8 indican que algunos hombres y mujeres israelitas están siendo vendidos a otros israelitas como esclavos. Similar a la situación en Éxodo 21, estos israelitas propietarios de esclavos son probablemente ricos terratenientes. Los esclavos israelitas son pobres, con necesidad de dinero o incapaces de pagar sus deudas. Deuteronomio 15 también permite a los israelitas tener esclavos israelitas, tanto hombres como mujeres, como en Éxodo 21. El versículo 12 exige a un israelita propietario de esclavos que libere a un esclavo israelita, varón de esclavitud y viuda después de 6 años de servicio. A diferencia de Éxodo 21, sin embargo, el versículo 12 exige a un israelita propietario de esclavos que haga lo mismo con las esclavas israelitas. Deuteronomio 15 suprime así la diferencia entre hombres y mujeres de Éxodo 21 y trata a los esclavos israelitas, hombres y mujeres, de manera similar.
Además, Deuteronomio 15 modifica lo que debe hacerse cuando la esclavitud de un hombre o mujer israelita llega a su fin. Éxodo 21 exige que un propietario de esclavos libere a su deuda a su esclavo, pero no que le dé o pague nada más. En contraste, en Deuteronomio 15 se exige a un israelita propietario de esclavos no solo que libere a su deuda de sus esclavos, sino también que le dé un generoso regalo de despedida para que no se vaya con las manos vacías. Entonces, un esclavo israelita no es dejado en la pobreza tras unirse a la comunidad, sino que más bien se le da un nuevo comienzo, tanto la oportunidad como los medios para restablecerse en la sociedad. El versículo 15 cita el Éxodo. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Esta referencia es importante. En primer lugar, les dice a los israelitas propietarios esclavos que recuerden lo que sucedió a los israelitas cuando eran esclavos en Egipto, que piensen en ellos y respondan tratando a los esclavos israelitas humanamente. En líneas más generales, sin embargo, llama a toda entera la comunidad a recordar, comprender y de hecho hacer un número de cosas. Primero, los israelitas antes habían sido esclavos en Egipto. En aquella ocasión no se diferenciaban en riqueza, privilegios, estatutos, etc. Nadie, por lo tanto, debería suponer que su situación actual, en la que algunos tienen riquezas y otros no, siempre fue así. Segundo, Dios redimió a los israelitas de la esclavitud, lo que significa que su orden social, incluyendo la distribución de la riqueza, no es algo fijo, sino variable, no estático, sino dinámico. Tercero, los ricos han recibido su recompensa de Dios como una bendición. Es, por lo tanto, un regalo que ha de ser compartido para el bien de la comunidad, no una posesión que se utilice para los propios intereses. Cuarto, los israelitas, especialmente los propietarios de esclavos, deben actuar como Dios, no como el faraón, al tratar a otros. Quinto, la comunidad israelita deberá reflejar la visión religiosa y social del Éxodo, en particular eliminando las cargas excesivas de las deudas que ponen a la gente en una condición de pobreza permanente y que obliga a algunas de ellas a la esclavitud.
Levítico 25, 39, 46 es la última ley sobre los esclavos. Probablemente data del final de la monarquía entre finales del siglo VII y principios del siglo VI, año común. Esos años fueron una época de emergencia nacional. Cuando Josías fue asesinado en una batalla en contra de los egipcios en el año 609, Israel perdió su independencia y se volvió un vasallo, primero de Egipto en 609, después de Babilonia en 603. Israel se rebeló en 599, 95, 88, 87. Los babilonios aplastaron a toda la oposición, destruyeron Jerusalén, ejecutaron a un número de funcionarios religiosos, militares, gubernamentales y ciudadanos prominentes y deportaron a otro grupo de gente a Babilonia. Se cayó en la disolución, porque las reformas del Deuteronomio que Josías había llevado a cabo no evitaron la caída del Estado y el primer exilio. Algunos, por lo tanto, se cuestionaron si Dios había sido fiel al pacto con Israel o si tenía el poder para controlar los asuntos del mundo. Así, como resultado, la adoración de los dioses extranjeros volvió y la moral pública decayó. Profetas como Jeremías e Ezequiel abordaron estos acontecimientos, especialmente el cautiverio en Babilonia, al pensar de una manera diferente para que Israel fuera fiel a Dios de una tierra extranjera sin el templo, rito ni sacerdocio. Dios haría un nuevo pacto y lo escribiría en el corazón de la gente. Dios viviría no solo en el templo de Jerusalén, sino en la comunidad misma, donde fuera que se encontrara. Israel respondería a Dios no solamente a través de la adoración dirigida por los sacerdotes en el templo, sino a través de cada persona viviera en todas sus actividades y relaciones el nuevo pacto escrito en su corazón. Levítico 25, 39, 46 refleja la tercera situación real en Israel. A finales del siglo VII, inicios del siglo VII, era común, o alrededor de 400 o 500 años después de la situación de Éxodo 21, y alrededor de 100 años después de la Deuteronomio 15. La esclavitud continúa practicándose. Los israelitas todavía son dueños de esclavos, hombres y mujeres israelitas. En versículo 39 indica que algunos israelitas están vendiéndose como esclavos a otras israelitas. Como en Éxodo 21 y Deuteronomio 15, estos israelitas propietarios de esclavos son probablemente acaudalados terratenientes y estos esclavos israelitas, sin embargo, son agricultores arrendatarios que no pueden pagar a las deudas que deben a sus terratenientes. A diferencia de Éxodo 21 y Deuteronomio 15, Levítico 25 prohíbe que un israelita sea propietario de otro israelita, ya sea hombre o mujer. El versículo 39 permite a los israelitas pobres venderse a otros israelitas. Los versículos 39 y 40, sin embargo, estipulan que tales personas entran a las casas de sus compradores como trabajadores contratados, no como esclavos. Se les pagan salarios que se aplican a los saldos principales de sus deudas. Levítico 25 suprime así la esclavitud de hombres y mujeres israelitas por parte de los propietarios israelitas. De acuerdo con el versículo 40, los deudores israelitas sirven a sus acreedores israelitas hasta el año del jubileo. En el año del jubileo, que ocurría cada 50 años, las deudas y las obligaciones de servicio por deudas a los acreedores se cancelaban y los deudores volvían sus tierras ancestrales y familias. Así que una manera para que un deudor obtuviera la libertad era trabajar bajo el acreedor hasta el año del jubileo. Otra manera era cubrir la deuda subyacente a través del trabajo del deudor o pago completo por parte de sus parientes. El versículo 40 estipula así que la servidumbre por deuda de un israelita termina cuando el siguiente jubileo ocurra o se pague la deuda, lo que suceda primero. El versículo 41 supone que el deudor habría vendido su tierra antes de vender su trabajo a un acreedor. Cuando es librado de la deuda servidumbre, vuelve a su tierra ancestral, esto es, se le devuelve la tierra que había vendido anteriormente. El deudor vuelve así a la comunidad israelita, libre de deudas y con algunos medios para escapar de la pobreza. Levítico entonces difiere de Éxodo y es similar a Deuteronomio en la manera de cómo lidia con lo que sucede al final de un periodo de deuda servidumbre de un israelita. A diferencia de Éxodo 21,
21, que exige que un propietario israelita de esclavos libera de la deuda a su esclavo, pero que no le dé nada más. Y como Deuteronomio 15, que exige que un israelita propietario de esclavos que libere de la deuda a su esclavo y le haga un regalo generoso de despedida. Levítico 25 le da al antiguo deudor una oportunidad para evitar caer de nuevo en deudas y tener que venderse nuevamente. La motivación de este trato a los deudores se da en el versículo 42. Es el éxodo. Todos los israelitas son mis siervos. Yo los saqué de Egipto, así que no serán vendidos como esclavos. Los israelitas fueron una vez esclavos de Egipto. Dios los redimió, haciéndolos esclavos de Dios y nadie más. Ningún israelita, ni siquiera uno pobre, puede por lo tanto venderse a sí mismo o ser vendido por nadie como esclavo. Además, los israelitas tienen que adorar a servir a Dios, no solo en el templo y a través de ritos del templo, sino también en su comunidad y a través de la equidad y justicia de su orden social, relaciones e interacciones. Deberá tomarse en cuenta un último punto de comparación. Éxodo 21 permite la esclavitud de un hombre o mujer israelita con ciertos límites y no mejora en lo fundamental su posición financiera cuando vuelva a la libertad. Deuteronomio 15 también permite a un hombre o mujer israelita ser esclavizada, pero les da los medios para volverse financieramente independientes y permanecer lejos de las deudas y esclavitudes, pueden ser liberados. Su objetivo, por tanto, no es acabar con la esclavitud, sino hacerla más humana. Levítico 25, en contraste, suprime la esclavitud por completo y estipula protecciones financieras post-deuda para los exdeudores, similares a aquellas de Deuteronomio 15. Vamos a resumir y comparemos las tres escrituras en lo correspondiente a las dos preguntas acerca de la esclavitud israelita que plantamos al inicio. Éxodo 21 data alrededor de 1200 a 1000 año común, Deuteronomio 15 del siglo VIII y Levítico 25 de finales del siglo VII a principios del siglo VI. En Éxodo 21, los israelitas están establecidos en la tierra de Israel después del Éxodo. En Deuteronomio 15 están experimentando agitación religiosa y social, problemas internos. En Levítico 25 están enfrentando una emergencia nacional, amenazas del exterior. Éxodo 21 dice que un israelita puede ser propietario de otro israelita como su esclavo, pero solo durante 6 años en el caso de un varón o mientras sea miembro de la casa del propietario en el caso de una mujer. Deuteronomio 15 dice que un israelita puede ser propietario de otro israelita como esclavo, pero solo durante 6 años, tanto en el caso de un hombre como en el caso de una mujer. Levítico 25 dice que un israelita no puede ser dueño de otro israelita, ni hombre ni mujer, como esclavo. Cuando un esclavo israelita es liberado de la esclavitud, Éxodo 21 exige que el propietario lo libere de su deuda, pero que no le dé o pague nada más. Deuteronomio 15 exige que el propietario lo libere de su deuda y que le dé un generoso regalo de despedida. Levítico 25 exige que el acreedor, no el propietario, libere al deudor, no el esclavo, de su deuda y que lo devuelva a su tierra ancestral. En Éxodo 21, Deuteronomio 15, Levítico 25, el fundamento para la ley de los esclavos es el Éxodo. Éxodo 21 permite la esclavitud de un israelita con límites. Deuteronomio 15 permite la esclavitud de un israelita con límites, pero lo hace más humana. Levítico 25 suprime la esclavitud de un israelita. Este resumen y comparación muestra que la esclavitud de hombres y mujeres israelitas fue tratada de manera diferente en 3 puntos separados a lo largo de 4 o 5 siglos. ¿Qué estaban haciendo los israelitas? ¿Por qué? ¿Y cómo lo estaban haciendo? En Éxodo 21, Deuteronomio 15 y Levítico 25, Israel estaba interpretando su pacto con Dios en el contexto de sus cambiantes circunstancias históricas, adaptando su vida juntos a la luz de sus conclusiones y de este modo luchando para cumplir el pacto y ser fieles a Dios bajo todas las condiciones en cada faceta de su comunidad.
Con respecto a los esclavos israelitas, en particular, los israelitas recordaban, Dios nos redimió de la esclavitud de Egipto. Ellos reflexionaron y llegaron a entender que al librarlos de esclavitud en Egipto, Dios había sido compasivo hacia ellos. Ellos preguntaron, ¿cómo deberíamos tratar a nuestros prójimos esclavos, los israelitas más pobres, los miembros más marginados de nuestra comunidad? ¿Cómo podemos ser compasivos hacia ellos, al igual que Dios ha sido compasivo con nosotros? ¿Cómo podemos redimirlos así como Dios nos ha redimido? En Éxodo respondieron, poniendo límites a la esclavitud de hombres y mujeres israelitas. En Deuteronomio respondieron, poniendo límites a la esclavitud de hombres y mujeres israelitas y haciendo las condiciones de su esclavitud más humanas. En Levítico respondieron, no esclavizando a ningún israelita. El recordar, reflexionar, comprender, preguntar y responder acerca de la esclavitud de israelita duró más de 400 o 500 años aproximadamente. Produjo 3 respuestas diferentes y, sin embargo, similares en 3 momentos diferentes. Estas respuestas son diferentes en que presentan diferentes normas para la esclavitud de israelitas. Por ejemplo, pregunta sobre si un israelita podía poseer un esclavo israelita. Éxodo 15 dijo sí, y esclavos israelitas, hombres y mujeres, pueden ser tratados de manera distinta. Deuteronomio 21 dijo sí, pero los hombres y las mujeres tienen que ser tratadas de la misma manera. Levítico 25 dijo no. Por otro lado, estas respuestas son similares en varias maneras. Primero, resultaron del mismo proceso de recordar, reflexionar, comprender, preguntar y responder. Segundo, se basaron en los mismos criterios. El Éxodo, el poderoso acto de Dios al liberarlos de la esclavitud en Egipto, y el pacto, la fidelidad de los israelitas a Dios, quien los había redimido. Tercero, y quizás de mayor importancia, reflejan la misma búsqueda, un esfuerzo continuo por parte de los israelitas de recordar el Éxodo, cumplir con el pacto y ser fieles a Dios en cada generación, lugar, circunstancia y aspecto de su vida, juntos como pueblo del Éxodo, el pacto y fe en Dios. A la luz de este estudio de las leyes sobre el esclavo de Éxodo 21, Deuteronomio 15, Levítico 25, se le invita ahora a considerar algunas preguntas relacionadas con la naturaleza, interpretación y aplicación de las Escrituras. Soy Greg Primack. Gracias por vernos.